Así inicia Es Noticia en profundidad. Un placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero desplegados en titulares en Noticia República Dominicana. Los resultados de este lunes ya son definitivos. Luis Abinader gana la presidencia con el 52% de votos en primera vuelta. Se va a la centroizquierda que gobernó el país por 16 años y llega a la derecha con un empresario sin experiencia en cargos públicos. Les contamos de quién se trata y cuál es su plan en política exterior. En noticia argentina, el asesinato de un exfuncionario del gobierno de Cristina Fernández trata de ser utilizado políticamente para afectar al kirchnerismo. En pocas horas, los choques internos del macrismo salen a la luz y producen una cascada de reacciones. El Ejecutivo pide prudencia y una profunda investigación. Tenemos esta radiografía y la analizamos. Y en noticias Siria, así salimos de las fronteras de América Latina. Nuevas sanciones ilegales de Estados Unidos contra esta nación árabe tienen un nombre, la llamada Ley César por sus siglas en inglés. ¿Se trata acaso de una venganza por el fracaso de la guerra de Estados Unidos contra Bashar al-Assad? Les contamos de qué se trata este nuevo plan de acciones coercitivas y sus implicaciones para el pueblo sirio. Noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia República Dominicana, el abogado Luis Abinader se convirtió en presidente electo del país tras haber obtenido más del 50% de los votos en la jornada electoral de este domingo. Hecho que rompe con un periodo de 16 años del Partido de la Liberación Dominicana en el poder. Revisamos estos detalles. De acuerdo a la Junta Central Electoral, el economista y empresario Luis Rodolfo Abinader, quien está por cumplir 53 años, ocupará la presidencia de la República durante el mandato 2020-2024. Hecho que celebró el líder del Partido Revolucionario Moderno desde la noche de este domingo. Ganamos, hoy ganamos. Pero nunca olvidaremos a quienes debemos esta victoria. Esta victoria se la debemos a ustedes, al pueblo dominicano. Resultados que fueron reconocidos por los candidatos Gonzalo Castillo y Leonel Fernández, quienes reconocieron la victoria en primera vuelta y enviaron mensajes de felicitación al ahora presidente electo. Y deseamos que Dios lo guíe, le dé salud y energía para que pueda administrar sabiamente nuestro país y continuar las sendas del bienestar y la prosperidad para todos los dominicanos y dominicanas. Abinader posee estudio de posgrado y estrechas relaciones con Estados Unidos, donde ha sido reconocido por organismos como la Alcaldía de Boston o el Senado Estatal de Massachusetts. Pese a haber cultivado un bajo perfil los últimos años, que lo hacían ver como el outsider del actual proceso electoral, Abinader fue vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano desde 2005, cuando tenía 38 años de edad, y fue candidato a la vicepresidencia en el año 2012. Proviene de una familia estrechamente vinculada al PRD. Su padre, José Rafael Abinader, fue uno de sus máximos dirigentes durante las décadas de los 70 y 80. La familia Abinader es propietaria del grupo empresarial Avicor, que posee importantes negocios turísticos, además de estar vinculadas al rubro cementero, concretamente a Cementos Santo Domingo, una de las cementeras más grandes del país. Luis Abinader será el primer presidente en la historia nacido después de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, que gobernó el país entre 1931 y 1961. Su victoria confirma el desgaste y la ruptura en el PLD, históricamente el partido más importante del país, que se dividió entre los candidatos Gonzalo Castillo y el 3 veces presidente Leonel Fernández.
Vamos a entrar de inmediato con el análisis. Para ello nos acompaña Elvin Calzaño Ortiz. Él es politólogo, analista internacional dominicano. Nos acompaña desde Cuenca, en Ecuador. Elvin, ¿cómo está? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches y gracias a ustedes por la invitación. Un honor, como siempre. Muchísimas gracias. Vemos ahora, en términos políticos a nivel interno, lo que parece para algunos una sorpresa, para otros en la política un outsider, para otros un político pero de bajo perfil. Para usted, ¿qué significa el nuevo presidente? ¿Quién es el nuevo presidente de República Dominicana? Sí, Luis Abinader es un personaje, ¿no?, que viene de la tradición política del PRD, que es un partido de la socialdemocracia, partido de centro derecha que tuvo en el doctor José Francisco Peña Gómez durante los años 80 y 90 su gran líder, que a su vez Peña Gómez ha sido el principal líder de masa de la historia de la política dominicana y que era de origen haitiano, lo cual fue uno de los elementos que impidió que fuera presidente, ese tema. Entonces, Luis Abinader también es un empresario, como mencionaba muy bien en la reseña, es un hombre que tiene vínculos con los Estados Unidos y Norteamérica, con sectores liberales de Estados Unidos y sectores también del Partido Republicano, más a la derecha dentro de la política interna de Estados Unidos, y que capitalizó en su figura y con el PRM. El PRM, el partido de él, fue producto de una división que hubo en el PRD hace ya algunos años, y que luego de esa división se creó este partido que encabezaron él e Hipólito Mejía. Él fue en el año 2012 candidato a vicepresidente por el PRM y en el 2016 candidato a presidente. Es una persona que ya tiene una trayectoria dentro de la política dominicana. No se podría considerar, digamos, un outsider porque viene ya con una historia dentro de la política nacional y vinculado al PRM y al PRD y al PRM, que son dos partidos que forman parte de la partidocracia tradicional dominicana. Entonces él capitalizó todo el rechazo que fue generando en los últimos años el PLD por muchos actos de corrupción fundamentalmente, y logró que su figura se presentase ante la gente como el cambio frente al PLD. Y de ahí el triunfo que obtuvo el día de ayer, que fue un triunfo muy holgado, obtuvo el 53% de los votos. Así le ganó es. Elvin, por entonces, una ventaja de 16 puntos. Sí, él, de hecho, bueno, y gana en primera vuelta. No hay que medirse con este resultado ya de manera oficial. Falta muy poco para llegar al 100% en primera vuelta. Algunos hablan de un verdadero voto castigo. Hay que verlo así, un voto castigo de 16 años, de la centroizquierda, primero de Leonel Fernández y ahora de Danilo Medina. Sí, es un voto castigo en contra de la corrupción. A partir del 2017, con un movimiento que se llamó la Marcha Verde, la ciudadanía dominicana, sobre todo sectores de clase media y algunos grupos de los sectores populares, se movilizaron en contra de la corrupción y de la impunidad que caracterizó a los gobiernos de Danilo Medina desde el 2016 y también a personajes vinculados a lo que fueron los gobiernos de Leonel Fernández. El PLD era vinculado ya por la población dominicana, por buena parte de la población, como un partido corrupto, y eso generó una movilización en contra de este partido que pudo, como decía, capitalizar Luis Abinader. Sí fue un voto de castigo, fue un voto por una idea del cambio de la gente, y vamos a ver, ¿no?, cómo se traduce eso ya con el PRM gobernando a partir del 16 de agosto de este año. Elvin, pero es una idea de cambio porque hay un rostro que cambia, como las fórmulas que conocemos en otros países, no solamente en América Latina, en otros países, en Europa también, o es que se percibe que en él y alrededor de él puede haber un cambio que es lo que esperaría el pueblo por lo que votó de esta manera. Sí, es una idea de cambio, digamos, tanto vacía, porque no es un cambio que se ha descrito en términos concretos qué representa en términos sociales, qué representa en términos del modelo económico dominicano. Hay que destacar que el PLD, si bien viene de una perspectiva de centro-izquierda desde su fundador, el profesor Juan Bosch, la realidad es que el PLD desde el gobierno ha sido un partido político neoliberal, que ha aplicado políticas neoliberales en sus 16 años que ha estado gobernando. En 20 años realmente ha gobernado 20 de los últimos 24 años del país, y eso se ve en muchas medidas de hoy día
que intervienen en la vida social dominicana, que fueron aplicadas por el PLD desde una orientación y una perspectiva neoliberal de la gestión del Estado, de la gestión del modelo económico, y también el neoliberalismo como una matriz, ¿no?, de subjetividades. La sociedad dominicana de hoy es una sociedad significativamente desideologizada. Una de las características de esta campaña fue la ausencia de debates políticos, la ausencia de debates ideológicos, y viene mucho a la pregunta que usted hace, o sea, ¿cuál idea del cambio? No sabemos qué cambios representan porque no hubo un debate ideológico, un debate de programas, no se sabe exactamente cuál va a ser en términos de medidas sociales, económicas, ese cambio. Solamente fue un cambio de salir del PLD. Sí, pero conociendo su experiencia, su trayectoria, no en cargos públicos, pero sí en la política, como empresario tan cercano a Estados Unidos, en materia de política exterior, con algo de lo que ya ha dicho, se presume de una manera acertada cuál será su visión de país y de gobierno. Sí, va a ser un gobierno moderado, en el mejor de los casos, de centro-derecha. Hay sectores sociales vinculados al progresismo dominicano que estuvieron cerca del PRM y es previsible que puedan estar dentro del gobierno. Habría que ver qué rol van a tener, qué papel van a desempeñar allí, qué rubros del gobierno les va a tocar, si lo social, lo económico lo vería muy difícil. Lo económico va a estar orientado por una perspectiva neoliberal que al final será una continuidad de lo que ha hecho el PLD. Y en términos de política exterior, esperaría una política exterior muy alineada a los Estados Unidos, alineada a lo que suceda en Estados Unidos a partir de noviembre. Si continúa Trump o gana Joe Biden, dependiendo de la política exterior que diseñe y establezca Estados Unidos, en el caso de la continuidad de Trump o de Biden, un gobierno de Abinader se aliaría a esa política tanto por orientación ideológica, porque son cercanos ideológicamente a sectores de los Estados Unidos, como por pragmatismo. República Dominicana es profundamente dependiente de Estados Unidos en lo económico y también en lo político, y no creo que vaya a haber una ruptura con eso, estableciendo una política exterior que de alguna manera contrarreste o sea contraria a los intereses norteamericanos de cara a América Latina. Entonces, en cuanto a política exterior, se va a ver un gobierno muy vinculado y aliado a los Estados Unidos. Sí, y también en política exterior preguntarte tu visión acerca de dos hechos puntuales. En este plan de política exterior en su campaña hacía referencia al reconocimiento del diputado Juan Guaidó, un autoproclamado en una plaza que tiene un gobierno fantasma, donde cada vez vemos con mayor evidencia el fracaso de esta persona puesta por el gobierno de Estados Unidos. Pero de otro lado, diciendo que con respecto a Haití hay que buscar mecanismos para mejorar la relación históricamente también muy quebrada con el gobierno vecino. ¿Qué opinar entonces de estos contrastes? Sí, bueno, en el tema de Juan Guaidó, que ya se ha convertido en un bochorno, ¿no?, para la política internacional, se haya reconocido a este personaje como presidente de Venezuela por las presiones que hizo Estados Unidos. Parecería que hasta la propia Europa ya se está arrepintiendo de eso. Pero bueno, como decía, el nuevo gobierno que va a haber en la República Dominicana, por orientación ideológica y pragmatismo, no creo que se salga de ahí. Ellos van a esperar a ver cuáles son las definiciones de los Estados Unidos en relación a este personaje, ¿no?, y a esta mediática, pero realmente inexistente presidencia interina. Ellos van a ver cómo Estados Unidos maneja ese tema y se van a posicionar en función de eso, pensaría. En respecto a Haití, sí, ahí puede ser que algunos sectores, digamos, de esos que mencionaba, progresistas, que están cercanos al PRM, estén impulsando una redefinición de la relación con Haití, pero al final tampoco va a ser una relación, digamos, orientada por una visión emancipadora, etcétera. Va a ser más bien algo pragmático, ver a Haití como un socio comercial, como una potencialidad para el empresariado dominicano, y por ahí yo creo que van a orientar la relación con Haití. Pedirlo también en materia de política exterior, y hablando de bloques, quiero conocer tu visión, Elvin, con respecto al ALBA,
con respecto a Petrocaribe, con respecto a CARICOM. Son 3 bloques a los que pertenece República Dominicana, que siempre ha estado muy activo, con también en términos de política exterior muy claros, el respeto a la autodeterminación, la cooperación, la solidaridad entre todas estas naciones. Sí, la República Dominicana empezó la relación con el CARICOM en el 1998, en los primeros 2 años de la presidencia de Leonel Fernández en aquel tiempo. Hay que destacar que aquellos primeros 4 años del PLD bajo Leonel Fernández sí hubo una visión, sobre todo en la política exterior, progresista, digamos. Y eso se reflejó, por ejemplo, en ese acercamiento de la CARICOM, de verlo como una zona natural para la vinculación dominicana que no estuviera sometida a los intereses de los Estados Unidos. Respecto del ALBA, bueno, la República Dominicana pertenece a ese bloque, pero sabemos que por presiones de los Estados Unidos, sobre todo bajo el gobierno de Danilo Medina, que rompió con una tradición de la política exterior dominicana de no tomar partido con ningún grupo dentro de la política interna de los países, la política exterior de Danilo Medina, para responder a los intereses de Estados Unidos, se desvinculó del ALBA bastante y más bien se fue por el redil de la OEA actual, ¿no?, que apoya desde golpes de Estado en Bolivia, no dice nada de represión cuando son en países aliados. Entonces, creo que el nuevo gobierno, en términos de la CARICOM, va a buscar espacios, pero en una orientación más bien desde lo comercial, desde ese pragmatismo comercial, no desde una concepción ideológica emancipadora. Y en el ALBA creo que se continuará un distanciamiento en la medida de que ese distanciamiento se corresponde a los intereses de Estados Unidos y cómo Estados Unidos, dentro de sus fichas geopolíticas, sitúa a la República Dominicana, ¿no?, que la ve como parte de sus intereses fundamentales en el Caribe. Pues ahí está entonces el panorama bastante claro, primero interno, luego en materia de política exterior. Ya veremos lo que sucede. En conclusión, por todo esto, lo que nos dices, Elvin, en ese análisis internacional es que vemos cómo República Dominicana está literalmente plegado a lo que decida en política exterior el gobierno de Estados Unidos o los gobiernos de Estados Unidos. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Igualmente, buenas noches. Muchas gracias. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Argentina. El asesinato de un exfuncionario del gobierno de Cristina Fernández trata de ser utilizado políticamente para afectar al kirchnerismo y al partido de gobierno. En pocas horas, los choques internos del macrismo salen a la luz, producen una cascada de reacciones. El Ejecutivo, entre tanto, pide prudencia y eso sí, una profunda investigación. Tenemos esta radiografía y la analizamos al volver en Es Noticia. Noticia Argentina, el ala radical de la alianza de oposición Juntos por el Cambio busca adjudicar al kirchnerismo el asesinato de Fabián Gutiérrez, el secretario de la vicepresidenta Cristina Fernández, cuando era jefe de Estado. La irresponsable postura ocasionó desencuentros y de qué manera entra la propia oposición. Revisamos. El cuerpo de Fabián Gutiérrez fue hallado el sábado 4 de julio, enterrado cerca de una vivienda en la ciudad El Calafate, provincia de Santa Cruz. Era buscado desde el jueves por la noche, luego de que su madre denunciara su desaparición. 4 jóvenes fueron detenidos por estar presuntamente implicados y el juez a cargo, Carlos Narvarte, desestimó que se trate de un crimen vinculado a la política. Gutiérrez fue secretario privado de la vicepresidenta Cristina Fernández en 2005, durante la presidencia de Néstor Kirchner, y entre 2007 y 2010, durante el primer mandato de Fernández. El exfuncionario declaró contra Fernández como imputado colaborador en la causa de los cuadernos de las coimas, la presunta trama de corrupción que le involucra y sobre la que no existen pruebas.
Sobre esta base, en un comunicado divulgado el mismo sábado, la coalición opositora Juntos por el Cambio calificó la muerte de Gutiérrez como un crimen de extrema gravedad institucional. Exigen que la causa pase a la justicia federal y no haya familiares de la vicepresidenta en el proceso, además de sugerir una manipulación en la escena del crimen. A esto se sumó la declaración del presidente de la Unión Cívica Radical, Alfredo Cornejo, quien aseguró que fue un nuevo crimen vinculado al poder kirchnerista. Según medios locales, tanto el comunicado como este pronunciamiento generaron choques entre el macrismo, puesto que aún se debatía internamente la postura sobre el tema cuando fue publicado el documento. Algunas figuras no compartían que fuese abordado como un crimen político. El presidente Alberto Fernández se pronunció en rechazo a la posición de Cambiemos. Es una miserabilidad absoluta. Yo, por supuesto, todos queremos saber qué pasó con Fabián Gutiérrez, quién nos mató, cuáles fueron los móviles. Pero insinuar, solamente insinuar, que eso ocurrió por motivo de la causa que se conoce como la causa de los Palernos y que el gobierno puede estar involucrado en eso, es realmente una actitud tan miserable que es difícil de entender. Patricia Bullrich respondió al presidente que desde el peronismo se actuó de la misma forma cuando se vinculó al gobierno de Mauricio Macri con la muerte del artesano Santiago Maldonado en 2017, supuestamente ahogado en el río Chubut, un hecho sobre el que aún está en duda el rol del Estado y la Gendarmería. En medio de esta batalla política, fue divulgado un audio en el que Fabián Gutiérrez revela que fue extorsionado para declarar en la causa de los cuadernos contra Cristina Fernández. Y esta fue la causa que me armaron a mí para después meterme en cana y extorsionarme, que iban a meter presa a mi vieja y a mi hermana, para que me declare como arrepentido. El macrismo intenta posicionarse con acusaciones sin sustento sobre el kirchnerismo mientras se enfrenta al escándalo por espionaje ilegal bajo su gestión. Vamos a revisar más información a esta hora desde Buenos Aires con nuestro corresponsal Juan Carlos Bartolota. Hola Juan Carlos, muy buenas noches. En medio de todo esto hay algo sobre lo que también quiero consultarte para tenerlo de presente. Es que pasa esta situación muy lamentable, el asesinato de este alto funcionario del gobierno kirchnerista, pero al mismo tiempo hay noticias también desde la Fiscalía, desde la Justicia, por el espionaje ilegal que vincula directamente al macrismo. Primera reflexión, Tatiana, muy buenas noches nuevamente, es que esto está relacionado también con la acción que han tenido los medios hegemónicos en la República Argentina. ¿Por qué digo esto? Hoy, un rato antes, te contaba lo que pasaba con el tema del espionaje ilegal, ¿no? Por ejemplo, durante 4 días, desde el martes hasta el sábado, los dos principales diarios en tiraje de la República Argentina, que son Clarín y Nación, apenas publicaron en sus portadas el tema del espionaje ilegal. Pero el sábado lo hicieron con grandes titulares porque había sido apartado el juez Villena. Y un hecho inédito también desde el punto de vista periodístico en nuestro país es que los dos diarios compartieron el mismo título el día domingo relacionado con la muerte de Fabián Gutiérrez. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque siempre se asocia a estos dos grupos empresariales políticos de la República Argentina con la política de Cambiemos, es decir, con sus lazos con el expresidente Mauricio Macri y con dirigentes de ese partido que, por ejemplo, el día sábado, cuando apareció el cuerpo de Fabián Gutiérrez, prácticamente durante toda la jornada la cadena de noticias TN, que pertenece al Grupo Clarín, transmitió prácticamente en vivo de la provincia de Santa Cruz todo lo que venía ocurriendo con la situación del asesinato, un crimen denominado pasional, si se quiere, y ahora se sabe que también extorsivo, sería también extorsivo, según lo que investigó la justicia. Bueno, tuvo este ribete de tipo político. A partir de ese andamiaje que tienen los medios, que han tenido los medios de comunicación en la República Argentina, se suma este duro documento de Cambiemos, hablando de esta gravedad institucional,
impidiendo que un crimen denominado ordinario o tratado por la justicia ordinaria pase al fuero federal, cuando no hay ningún digamos, fundamento desde el punto de vista legal para que una situación como esta se traslade a un fuero federal. Desde el kirchnerismo dicen, claro, quieren traerlo a Comodoro Pi, donde tienen jueces y fiscales amigos que empiecen a, de alguna manera, embarrar la cancha, como se dice comúnmente, y generar otro tipo de situación. Lo cierto es que, como bien decían en el informe, esta lamentable hecho criminal que ocurrió en la provincia de Santa Cruz ha sido utilizado por algunos dirigentes de Cambiemos, digamos la estructura máxima de Cambiemos, integrado por el Partido Radical, la Unión Cívica Radical, y el PRO, que responde a Mauricio Macri, que ahora detenta la presidencia de ese partido, Patricia Bullrich, con un documento de estas características. Fue rápidamente rechazado por el gobierno, primero por Santiago Cafiero, jefe de gabinete del presidente Alberto Fernández, y posteriormente por el propio presidente Alberto Fernández. También otras fuerzas políticas, y dentro del mismo Cambiemos hay bastante molestia, porque se sabe que en el último tiempo Alberto Fernández ha cosechado algunos lazos muy buenos justamente con dirigentes de la oposición a partir de lo que ocurrió con la pandemia del coronavirus. El presidente siempre habla bien de los dirigentes, intendentes, gobernadores de esa fuerza política, porque han colaborado con el gobierno en lo que se refiere a la lucha contra la COVID-19. Y en esto encuentra, por ejemplo, al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, que aparece siempre junto al presidente. Bueno, los pone en una situación incómoda. Algunos han salido a decir que no comparten. Nicolás Mazzot, quien fuera presidente del bloque de Cambiemos justamente en el Congreso Nacional, dijo que él no lo representa este documento de Cambiemos, y así lo han hecho también otros dirigentes de la Unión Cívica Radical, inclusive algunos intendentes importantes del conurbano bonaerense. Esto se ha catalogado como por parte de dirigentes oficialistas como una canallada por parte de Cambiemos, que ya ha utilizado este mecanismo, ustedes recordarán, por ejemplo, con la muerte del fiscal Nisman. También allí ellos se subieron a una campaña en contra de Cristina Fernández de Kirchner, que aparece como si fuera el peor de los enemigos para Cambiemos, y poniendo en esto que escuchamos recién también en boca de Patricia Bullrich una suerte de disputa como si fuera un River Boca, es decir, los dos equipos futbolísticos de la República Argentina, mayores adversarios en el fútbol, en todas las discusiones que se hacen desde la política nacional. Ese es el panorama. Con todos estos insumos vamos con el análisis. Juan Carlos, gracias. Muy buenas noches. Hasta luego, Tatiana. Muchas gracias. Ahí están los hechos, vamos a entrar de inmediato con el análisis. Sin duda, analizar una situación es dolorosa para la familia y para quienes consideran que se trata de un hecho que debe ser investigado, y de qué manera. Para ello vamos a hablar con Marco Teruggi, sociólogo, poeta, cronista argentino, vive aquí en Caracas desde hace algunos años. Marco, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. La oposición en general, por lo menos de los mayores referentes que se conocen dentro y fuera de Argentina, intentaron posicionar que ese asesinato se trataba de un crimen de carácter político. ¿Cuánto tiempo ha pasado para que la opinión pública intente ver o comprenda que lo que tiene que haber primero es un ejercicio de justicia desde las investigaciones? Bueno, es un tema complicado porque creo que hay un modo de hacer política que se va reafirmando con estas situaciones. Es decir, tenemos un asesinato que es un hecho complejo, un asesinato que está ligado a alguien que era secretario de Cristina Fernández de Kirchner, y automáticamente hay un posicionamiento muy fuerte político, mediático, que una vez se puede separar, pero que va de la mano, ¿no? Eso genera un gran impacto automáticamente, y eso instala una idea en una opinión pública en la cual algunos sectores ya están como condicionados para aceptar esa idea. Es decir, es tan fuerte la campaña sistemática de desprestigio, acusaciones, odio contra el kirchnerismo, contra ahora Alberto, Cristina, que rápidamente ese tipo de mentira, lisa y llanamente, tiene capacidad de permear en un sector grande. La pregunta es después cómo se desanda eso. ¿Qué lugar queda para la justicia y qué lugar queda para la verdad? Y qué después versión queda como dominante. Y para la verdad verdadera, para la realidad producto de un ejercicio de investigación desde la justicia.
Sí, pero eso después es el ejercicio de convencimiento. O sea, si fuera un hecho en un escenario político con ciertas reglas, cierta ética de la política, cierta responsabilidad de la dirigencia, habría un asesinato, habría luego un tiempo, una cautela, luego una investigación y luego una serie de pronunciamientos. El problema es que se utiliza eso de forma oportunista y ruin, me parece a mí, para acusar y generar un manto de sospecha y atarlo al manto de sospecha de Nisman. Yo te digo hoy, 5 años después del asesinato de Nisman, ¿cuánta gente cree que fue asesinado? ¿Cuánta gente cree que se suicidó? Bueno, la verdad, ¿dónde queda la verdad? Entonces me parece que ahí está todo el trabajo del convencimiento. Entonces, de hecho, hasta el día de hoy hay un sector de la sociedad que cree que Nisman se suicidó y un sector que cree que Nisman fue asesinado. Lo asesinaron. Entonces, lo que hay es una muerte, pero como está tan polarizado y hay una forma de hacer política, me parece que llegamos a estas conclusiones muy complejas y que pone una señal de alarma, otra, sobre cómo se maneja la política en Argentina. ¿Qué tipo de derecha estamos enfrentando? Digo, si en el gobierno eran terribles, ahora en la oposición son igual de terribles. No tienen ninguna medida. Decía parte del PRO de Cambiemos en Buenos Aires, porque sale después de una reunión que han tenido hoy en la mañana. Básicamente, hablando del comunicado, lo escribieron Bullrich y Cornejo. Eso lo dicen textualmente, no quiero hacer la salvedad porque es una palabra subida de tono. Y se cagaron en todos nosotros. Ese es el resumen que les hicieron a los asistentes de este encuentro. ¿Hay entonces una división dentro del PRO si interpretamos estas palabras? Sí, hay una tensión, evidentemente. Hay un sector un poco más responsable. Hay un sector molesto por el comunicado. Me parece que hay un sector un poco más responsable. Por ejemplo, el alcalde de la Ciudad de Buenos Aires, que viene trabajando con el gobierno nacional ante el tema de la pandemia. Ahí, digamos, hay una necesidad de hacer política de una forma un poco más ética y ordenada. Digo, un poco más. Esto, digo, lo que hizo ese otro sector, que además evidentemente no consultó a los demás, es lanzar una política absolutamente repudiable, que creo que pasaron un límite tal vez al interior de su propio espacio político, tal vez hubo presiones. Digo, tampoco es que uno quiere decir que los más moderados sean necesariamente buenos, digo, porque forman parte de ese espacio. Sí. Pero digo, después hubo dificultad para asumir incluso lo que hicieron, porque fue un hecho realmente fuerte y me parece que Patricia Bullrich, que es la que dirige el PRO, es tal vez la que más tiene tendencia o encarna la figura de empujar un poco más a fondo la barra, la disputa, la grieta, el abismo permanentemente, y ella trabaja sobre eso, tal vez en una lectura medio bolsonarista de la política. Y trabaja, Marco, permíteme, te pregunto allí, parece que trabaja sola, que va por sus propias decisiones. No sé si sola, tiene otros dirigentes que lo acompañan, pero me parece que trabaja en una clave política, que es la clave, bueno, rompamos códigos, rompamos éticas, rompamos formas de proceder, atado a una mediática que trabaja así, digo, el Grupo Clarín, el periódico La Nación, tienen esa lógica. Había un periodista también que se llama La Nata que dijo, bueno, esto está vinculado otra vez al dinero acá, vuelvan a instalar, y cuando uno después ve, en realidad no hay ningún sustento. Pero eso, con mucha amplitud mediática, repetido, legitimado por voceros oficiales de los partidos, grandes comunicadores, termina permeando en un sector de la sociedad que después es muy difícil convencerla de que no fue así. Pues ya están convencidos que Cristina mandó a asesinar a Gutiérrez. Eso es lo que queda en un porcentaje de la población. Y esto no es, digamos, intuición, esto es una lógica de hacer comunicación y saben que funciona así. Una fórmula que ya se ha aplicado. De hecho, también veíamos cómo este fin de semana intentaban vincular el caso con Santiago Maldonado. Un caso también muy doloroso. Primero estuvo desaparecido, luego aparece ahogado. Su familia insiste, dicen además que hay pruebas que fue asesinado. Tampoco con respecto a ello el macrismo asumió nunca su responsabilidad siendo gobierno en ese momento, pero también intentan vincularlo con el caso de Santiago Maldonado, que además le ha dado la vuelta al mundo. No, es mucho. Primero, Santiago Maldonado estaba en una movilización, una protesta con los mapuches en el sur, hubo una represión de la gendarmería y en ese contexto desaparece Santiago Maldonado. Hay un hecho, hay una situación, hay actores, está claro que algo pasó y que la gendarmería estaba ahí y después se hace la denuncia por desaparición y la respuesta del gobierno fue prohibir que se hable de Santiago Maldonado en las escuelas, una campaña para intentar criminalizar a quienes planteaban la denuncia. Eso por un lado. Esto es una persona que hace 10 años atrás trabajaba con Cristina, aparece muerto. El juez que ve las pruebas dice, bueno, yo creo que esto tiene que ver con algo que no es político y sin embargo
automáticamente dicen esto está vinculado al kirchnerismo y hace esta suerte como de paralelismo macabro, una suerte de necropolítica, de bueno, tu muerto, mi muerto, una cosa realmente, la verdad, infame, pero que tiene que ver con su lógica política. Yo creo que están viendo si con eso van cosechando o no algunos votantes, sectores más radicalizados, si destruyen un poco más los códigos de la política que esos permanentemente van corroyendo, o sea... Acá, que ya ellos destruyeron. Que me parece que es lo que plantea Alberto Fernández. O sea, hay una responsabilidad de la dirigencia. O sea, a las 24 horas los partidos políticos de la oposición dicen eso. Además, uno después lee la declaración de Cornejo, por ejemplo, de la Unión Cívico Radical, y dice, bueno, esto está vinculado al kirchnerismo, pero no hay que politizarlo. Una cosa absolutamente, digamos... Sí. Pero bueno, esa es la lógica de operar. Pero es entendible en términos de cálculo político. Sí, y en el cálculo político... ¿Percibes que también todo esto está intentando posicionar a Patricia Bullrich para algo más adelante? Sí, me parece que ella es la apuesta de un sector de la derecha. Sí. En esta lógica de las nuevas derechas que van rompiendo filtros, fronteras, barreras. Por eso digo, la lógica Bolsonaro, digamos, ¿no? Salgamos de lo políticamente. Ella sería esa figura. Sí, e internamente hay otros que tienen un poco más como de sentido de mantener algunas claves de la disputa política, porque están en el gobierno o porque tienen otra trayectoria. Pero me parece que es una tendencia de la derecha. Ojo, y no es patrimonio de Argentina. Hay una derecha que está trabajando en ese sentido. Verán más adelante si eso les da o no base votante. Pero van con eso intentando avanzar en su proyecto, que la verdad es peligroso para la democracia, para la política, para la mediática, para el conjunto de la vida de una sociedad. Claro, para la integración, para todo. A propósito de todo esto, también se lo planteaba a Juan Carlos en términos informativos, ahora te lo planteo a ti como el análisis, y es el espionaje ilegal. Hoy hay nuevas decisiones, por ejemplo, los más altos funcionarios de la Agencia Federal de Inteligencia están sindicados, no hay condenas aún, está avanzando la investigación. De hecho, en eso también la justicia dice, vamos avanzando poco a poco, hay capturas, nuevas pruebas, y vinculan a los más altos funcionarios del gobierno de Macri e incluso al expresidente. Y aparece esto entonces. Sí, había una trama de espionaje muy fuerte, que además golpeó a sectores cercanos o del espacio político del entonces gobierno, periodistas, políticos, o sea, una lógica de control con un aparato, digamos, de criptogobierno muy desarrollada, que incluso sorprendió a algunos de ellos, incluso a periodistas, y lo que es muy llamativo es que hay una campaña de este grupo de periodistas planteándose como víctimas, que otra vez el gobierno arremete contra ellos, que los están persiguiendo, que los van a arrestar, o sea... Hay una suerte como de perversión de cómo se plantean las cosas para que quede todo muy confuso. Entonces, un periodista que se descubre que está ligado a los servicios de inteligencia y que con eso arma su programa de televisión, luego dice yo soy un perseguido porque yo soy un periodista emblema de la libertad de expresión. Entonces, en un sector se hace mucha confusión. Hay que estar siguiendo con mucha precisión el tema, pero lo que demuestra es un modus operandi del anterior gobierno, de las ramificaciones que quedan, de cómo hay que ir sanando eso. Y la peligrosidad de este tipo de proyectos políticos. Y el uso, Marco, también político que aprovechan ahora de esta situación para plantear entonces lo de Gutiérrez como un crimen político. Sí. Teniendo en cuenta esta situación tan compleja y tan evidente que están viviendo como el espionaje ilegal. Yo creo que ya no lo van a poder sostener. Me da la impresión, porque ya las pruebas están diciendo que evidentemente no tuvo nada que ver con eso. Si siguen insistiendo, creo que van a entrar en zona de mayor peligro de la que ya están, porque me parece que han quedado expuestos ante un sector de la sociedad, de la política, que están efectivamente rompiendo límites. Vamos a ver cómo sigue, pero están, creo yo, al acecho de que algo pase para explotarlo mediáticamente, políticamente, atacar al gobierno. Es una forma de hacer política, es el asedio constante, es la falta de reglas, es la utilización del aparato mediático, es una lógica de desgaste, de grieta, de abismo, y después del otro lado victimizarse, ¿no? O sea, por un lado atacar y luego decir yo soy el agredido. Eso es como la forma central. Y en todo ese análisis es importante además destacar algo que la presidenta Cristina Fernández, y ahora como vicepresidenta del país, siempre denunció, y el Partido de la Justicia o el Partido Judicial. Las razones por las que todos estos sectores, los tres partidos opositores, insistían en que tenía que pasar del calafate de la investigación a la justicia federal, a Comodoro Pi. Entonces lo que uno se pregunta es, ¿aún todo este partido judicial, como fue montado en el gobierno de Macri, está allí, está intacto, no se ha removido?
No, el tema del Poder Judicial viene de hace mucho tiempo, digamos, ¿no? O sea, cómo se democratiza el Poder Judicial es un debate pendiente y está muy claro que las derechas en América Latina han hecho uso del Poder Judicial o de una parte para perseguir a dirigentes políticos. Digo, en este momento en Ecuador están denunciando que están persiguiendo al Partido Revolución... De la Revolución Ciudadana. A Rafael Correa. Hoy la Fiscalía anuncia una persecución a Evo Morales. En Argentina están las causas contra Cristina, lo que pasó en Brasil con Lula. O sea, hubo un sector del Poder Judicial que se prestó a eso en articulación con los medios de comunicación y muchas veces las embajadas de Estados Unidos. ¿Cómo se democratiza? Esa es la pregunta del millón. Ahora, son muchos frentes abiertos. ¿Cómo se democratizan los medios de comunicación? ¿Cómo se democratiza la justicia? ¿Cómo se democratiza el debate político? O sea, hay una necesidad de ir recomponiendo en permanencia. Es muy complejo, es un asedio constante de un gobierno que heredó un país absolutamente devastado económicamente, agarra una pandemia, está renegociando una deuda, tiene este tipo de operaciones políticas, viene con este tipo de servicio de inteligencia. O sea, son muchos frentes a la vez. Aparece esta situación. Algo más allí que me queda por preguntarte para cerrar todos estos capítulos. Y estaban intentando también en este uso político del asesinato de este exalto funcionario de la Casa Rosada en revivir los cuadernos K. Después de que se ha ido desmontando porque no tenía ninguna prueba, no tenía ningún sustento jurídico. Sí, pero eso no importa. Si sale de nuevo en tapa de diario, si sale de nuevo en una tendencia de Twitter, si lo de nuevo lo levanta un periodista, vuelve a aparecer. O sea, no quiero caer en esta idea de la posverdad, que a veces es medio confuso, digamos, pero si uno está en una mentira, la repite, y esa repetición pasa por diferentes canales y es sistemático, finalmente eso termina quedando. Aunque sea flotando, aunque sea como pregunta, y por más que se demuestre y se vuelva a demostrar... Con esto entonces nos quiere decir que sí, que también estaban interpretando tus palabras, que sí, porque aparecían así, no en los titulares, pero sí dentro de la información en la causa K. Es que va a aparecer cada vez que tengan un problema en la oposición, como vuelve a aparecer la muerte de Nisman cada vez que hay un tema. O sea, es una lógica de hacer política, no hay mecanismo para poder frenarla. Digo, porque no hay un código de la responsabilidad política. O sea, ¿cómo se plantea eso? ¿Cómo se hace un llamado a una forma de conducta? En todo caso, tendría que ser... Ni ética pública desde el periodismo. No, tendría que ser rechazado por la ciudadanía. O sea, esa sería la única forma de que se detenga. Pero si no, olvidémonos. Y además, estas mismas operaciones, cuando luego alguien le dice, bueno, pero usted está mintiendo, y dice, pero nos persiguen. Soy un periodista, tengo derecho a la libertad de expresión. Entonces, un periodista que trabaja para un gran medio, que hace una operación para instalar una mentira, cuando se lo señala, dice, bueno, me están persiguiendo. Se escuda en que... Entonces, entre la libertad de expresión y la operación política, entonces, para una cosa son operadores políticos y para otros son periodistas. Bueno, no se puede, porque es un terreno muy complejo, en un país muy complejo, en un momento muy complejo, pero sí señalar que es una forma de procedimiento que me parece que está atravesando a muchas derechas del continente. Y esto me parece que hay que señalarlo, y es la instalación de mentiras, así sean con muy poco sentido, pero si son repetidas con mucha fuerza y en permanencia, instalan climas, sensaciones, después se llama un cacerolazo, después se retrae, después vuelve, en permanencia. El desgaste, como el asalto constante en base a la mentira, al aparato mediático, las operaciones políticas, desgaste, y lo que dice el gobierno que está bien es, bueno, hay que desmontar eso, pero hay que tener agenda propia. O sea, tenemos que avanzar en lo que tenemos que avanzar. Renegociar la deuda, el impuesto a la grande fortuna, los créditos para las pequeñas y medianas industrias. O sea, si no... Calmar el hambre de la gente a través de una renta básica. Si no, te imponen la agenda. O sea, hay que desmontar la agenda, pero tener agenda propia. Me parece que el gobierno en ese sentido está bien, la tiene, avanza en medio de un país, insisto, devastado, que además, y ahí está, digamos, la operación hipócrita, de decir, bueno, dicen, miren cómo está la economía con este gobierno. Pero es que así lo dejaron. Bueno, pero entonces esa es la pelea constante. Claro, es un tremendo desafío ayudarnos a comprenderlo. Muy complejo, pero entendido todo el panorama. Gracias, buenas noches. A la orden. Así nos vamos a la segunda pausa en esta emisión de Es Noticia, al volver en Noticias Siria. Las nuevas sanciones ilegales de Estados Unidos contra esta nación árabe tienen un nombre, Ley César, por sus siglas en inglés. Nos preguntamos lo siguiente, ¿se trata de una venganza por el fracaso de su guerra contra Bashar al-Assad? Les contamos de qué se trata y lo analizamos al volver en Es Noticia.
Noticias Siria, el gobierno de Bashar al-Assad denuncia que la llamada ley César de Estados Unidos en su contra es un nuevo intento para derrocarlo y un pase de factura por haber triunfado sobre el terrorismo internacional financiado, sobre todo por la Casa Blanca y después por sus aliados de Occidente. Tenemos detalles a continuación. El gobierno de Estados Unidos, de manera unilateral, ha impuesto medidas coercitivas contra el presidente Bashar al-Assad en aplicación de una ley estadounidense que pretende derrocar al gobierno legítimo de Siria. El Departamento de Estado ha arremetido contra el Ejecutivo sirio, su esposa y también a unos 38 funcionarios en el marco de las prerrogativas de la extraterritorial y unilateral Ley César destinada a asfixiar a Damasco. La vocera de la Cancillería estadounidense, Morgan Ortagus, expresó que estas medidas forman parte de una campaña de mayor aliento y se toman al amparo de la llamada Ley César, aprobada para ponerle fin al gobierno de Bashar al-Assad. Todo esto ha sucedido apenas un día después de entrar en vigor la normativa estadounidense, ratificada por Donald Trump desde diciembre pasado. Se trata de bloqueos económicos que llegan justo cuando el gobierno sirio enfrenta una profunda crisis financiera tras casi 10 años de conflicto. En este nuevo paquete de medidas han sido agredidas las personas y entidades sirias, las cuales, según Estados Unidos, obstruyen la solución política al conflicto sirio. Estas son las mismas medidas coercitivas que han suscitado graves inconvenientes a miles de sirios, iraníes, venezolanos que sufren los estragos de un bloqueo que viola todos los principios del derecho internacional. En respuesta, el representante permanente sirio ante las Naciones Unidas, ONU, Bashar al-Jafari, afirmó que el Consejo de Seguridad de la ONU, que las políticas de bloqueo y la imposición de medidas económicas coercitivas unilaterales han sido parte de las ciegas políticas de Occidente y la otra cara del terrorismo que derramó la sangre de los sirios y destruyó sus logros. En otra parte de su intervención, al-Jafari calificó de esquizofrénica la actitud de Estados Unidos hacia su país en el contexto de la pandemia global. Algunos actores regionales, aliados del régimen de Washington, buscan instrumentalizar las sanciones de Estados Unidos impuestas contra Siria para sus fines propios al querer volver a confiar en los poderes agresores. Desde los sectores sirios insisten en que las partes fracasaron en su guerra terrorista y bloqueo económico, al igual que fallaron en su intento de fracturar la unidad inquebrantable del pueblo sirio con su patrocinio económico y logístico en el ámbito militar a los grupos terroristas como el autodenominado Estado Islámico o los afines a Al-Qaeda. Vamos con el análisis, nos acompaña para ello Wadi Calvo, es analista internacional, especialista en Medio Oriente, Asia y África, nos acompaña desde Buenos Aires. Wadi, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias, Wadi. Por ahora, vía telefónica, conversamos. Esta llamada Ley César, dice el gobierno de Bashar al-Assad, de manera reiterada, desde que el gobierno de Estados Unidos anunciaba que venía a manera de sanciones esta llamada Ley César, que no es más ni menos que una venganza porque no fue derrocado. Quiero conocer su visión primero con respecto a ello. Bueno, creo que el término no es exactamente venganza, porque Estados Unidos tiene la ilusión todavía de poder derrocarlo. No es a posteriori del fracaso, sino que todavía están en pleno proceso de intento de derrocamiento del presidente Bashar al-Assad. Si uno hace un paneo rápido sobre las cuestiones más calientes de la política exterior norteamericana, Afganistán, Yemen, Siria, vamos a ver que es justamente Siria el punto principal, esencial, para mantener estas políticas. Entonces, no se va a retirar Estados Unidos de Siria, por lo tanto, no se va a vengar, va a seguir combatiendo para poder
lograr derrocar a Bashar al-Assad, porque hay mucha inversión, hay mucho gasto, mucho desgaste entre los aliados de Estados Unidos que participaron o siguen participando contra el presidente Bashar al-Assad. Por eso van a continuar intentando. Guadi, pero precisamente eso, permíteme, te pregunto, eso llama profundamente la atención. Hay un gran desgaste, hay un objetivo no cumplido. ¿Qué más entonces queda después de un país destruido como está Siria, tratando de levantarse, pero de qué manera, con tal nivel de dificultades, cuando además los principales campos petroleros de Siria están en manos de Estados Unidos y de sus aliados? Bueno, ese es un buen motivo por permanecer allí, ¿no es cierto? Estados Unidos, tal cual lo hizo Turquía en su momento, está literalmente robando el petróleo de Siria. Pero creo que eso no es lo esencial. Lo esencial es cortarle el camino a Rusia sobre el Mediterráneo. Pensemos que tiene una base naval Rusia en territorio sirio desde hace muchísimos años, desde la época soviética, y quizás quebrando la unidad siria. El plan final de esto era partir a Siria en 3 o 4 pequeñas naciones, ¿no es cierto?, balcanizarla de algún momento, y quizás con eso poder conseguir que esa base rusa la pierda Moscú, al tiempo que cerrarle el camino a Irán y al petróleo y al gas de Irán que fluye hacia el Mediterráneo por territorio sirio. Creo que esencialmente son esos dos puntos los que observa Estados Unidos para ser tan pertinaz en esta guerra de la que Trump había dicho que se iba a retirar y no se retiró, como sí lo está haciendo en Afganistán, vencido. No importa, Guadi, no importa el fracaso militar de Estados Unidos y de sus aliados. Teniendo en cuenta que también hay un momento, permíteme a esto le uno otra idea, también hay un momento difícil para la Casa Blanca, para el gobierno dentro de Estados Unidos, y en muy pocos meses elecciones presidenciales donde ya el presidente Trump vemos como en las encuestas va perdiendo cada vez más sobre Joe Biden. Sí, por eso mismo es que Trump no va a renunciar a Siria, no va a admitir el fracaso en Siria, porque sería agregar un nuevo jalón al fracaso que espera tener en noviembre, ¿no es cierto? Darle más posibilidades a Biden para el triunfo, que hace 5 meses era imposible para Biden y hoy creo que es imposible para Trump. Por eso se va a mantener. Total, Trump no pierde nada, morirán más sirios, morirán algunos militares norteamericanos, pero producirá más devastación, pero eso a Trump no le va a quitar el sueño y sí le va a mantener la ilusión de poder lograr el triunfo cada vez más difícil en noviembre. Algo por preguntarte con respecto a ese interés que lo escuchábamos justo desde el momento de esta invasión y esta inmersión de terroristas de distintos países dentro del gobierno, dentro de Siria, dentro del territorio sirio. Si lo que siguen buscando también es la fórmula aplicada en Libia, en donde sí lo lograron, pero sobre todo porque fue asesinado Gaddafi. Quizás el fin de la guerra en Libia no era esencialmente generar este estado
fallido, este estado anárquico que se ha convertido Libia, donde realmente no sabemos ni siquiera quién gobierna. Creo que la idea también era generar un estado cipayo como las monarquías del Golfo, y un poco, no sé si partirlo como se pensaba partir Siria, pero sí tenerlo dominado. Lo que pasa es que se le escapó de la mano, demasiado terrorista con intereses propios, demasiadas bandas, brigadas, cativas, grupos que operaron por la propia en Libia y se hicieron en algunos casos multimillonarios, por ello continúan. Lo que pasa es que el presidente Bashar al-Assad mostró su pulso político, mostró su condición de líder y no corrió la misma suerte del coronel Gaddafi, ¿no? A propósito de ello y para despedirlo, Guadi, esa es la reflexión que quiero preguntarle, plantearle, y es cómo ha logrado sostenerse durante todos estos años con tal nivel de arremetida militar, política, tanto dolor, los sirios refugiados, los sirios desplazados, las familias destruidas, un país que ha vivido momentos tan difíciles. ¿Cómo ha logrado sostenerse? ¿Cuál fue el punto clave para sostenerse? Es el momento donde los líderes, los hombres de Estado tienen que aparecer. Y sin duda el presidente Bashar al-Assad, que era simplemente un oftalmólogo que vivía en Londres y le tocó en suerte volver a su país y hacerse cargo del gobierno tras la muerte de su padre, y el momento más duro en la larga historia del pueblo sirio, sin duda, demostró estar preparado y tener la talla para la situación histórica que está viviendo. A esto, obviamente, sumado un grupo de aliados muy importantes como lo es Rusia, como lo es Irán, como es el Hezbollah libanés, que se han abroquelado en torno al gobierno del presidente al-Assad y han doblegado a los terroristas que llegaron en proporciones espantosas. Casi hubo un momento que eran 320.000 terroristas llegados desde diferentes lugares del mundo a combatir contra el presidente, contra Siria y el presidente Bashar al-Assad. Y eso le ha dado fogueo. Recordemos que prácticamente se están por cumplir 10 años de esta guerra y continúa la guerra, sin duda. Pero el pueblo sirio sigue resistiendo porque tiene un líder a la altura de las necesidades históricas que está viviendo. A la altura de este momento histórico tan fuerte que está viviendo, nos quedamos además con esta cifra para que nadie lo olvide: 320.000 mercenarios ingresaron en estos años a Siria. Muchísimas gracias, Guadi, por su análisis. Buenas noches. A ustedes, hasta la próxima. Hasta la próxima y gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales, @NoticiaTelesur, @TatianaTelesur durante esta jornada. Otro hecho fue noticia de regreso a nuestra América Latina, muy pendientes de lo que sucede en Bolivia. Con eso los dejamos. Hasta mañana.